Seguimos conectados. Todos en la 8. Hay una disminución en las matrículas escolares y para hablar de este tema estamos en línea con Massimiliano Pisani, que integra Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Massimiliano? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes para charlar un ratito de educación. Exactamente. Bueno, y hay una serie de temas, ¿no?, que uno podría empezar a plantear, pero un poco lo que habíamos anticipado como para arrancar esto de una caída importante en lo que es la matrícula, ¿no? Sí, sin dudas. Este dato surge de nuestro informe Presente y Futuro de la cantidad de alumnos por docente por grado que hicimos junto a Martín de Simone en Argentinos por la Educación, donde básicamente poníamos un poco el foco en qué es lo que va a pasar con la educación con esa transición demográfica, ¿no? Vamos a tener una caída fuerte de la matrícula, vamos a tener más o menos 1.2 millones de chicos menos en el sistema educativo hacia 2030. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí es, bueno, ¿qué podemos hacer con esa transición demográfica para mejorar el sistema educativo? Claro, claro. ¿Cuándo? ¿Me podrías repetir la cifra? Te repito, es 1.2 millones menos de chicos que esperamos para 2030. Es un 1.200.000 chicos, una ciudad de Rosario menos. Sí, es una locura. Es impresionante, impresionante. Sí. Hay provincias más chicas que eso, hay provincias más chicas que eso. Es muy loco porque también además lo que nosotros ahí tenemos en cuenta y analizamos en el informe es la dispersión que después hay territorial, ¿no? En esta caída. No cae igual en todos lados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos casi 500.000 de chicos menos, vamos a tener. En la ciudad de Buenos Aires casi 100.000, en Santa Fe también. Ahí estamos. Siempre lo que más se afecta, digamos, son las zonas urbanas, pero es una caída generalizada que vemos en todos los territorios, después con sus disimilitudes, pero que afecta a toda la nación argentina. ¿Y ustedes observan que eso viene en paralelo con algún otro tipo de cambio cultural, digamos? Mira, nosotros en el informe no nos metemos tantos en los motivos de la caída, sino más bien en los efectos que eso produce, ¿no? Y también lo que nos interesa particularmente los efectos son los efectos en el sistema educativo. Básicamente lo que vemos es que tenemos hoy por día una proporción más o menos de estudiantes por docente, de 16 estudiantes por cargo docente, y vamos a ir más o menos a 12 alumnos por cargo docente. Y lo que vemos y lo que analizamos también en el informe es que no es tan eficiente ir hacia un sistema con esa carga, digamos, si se quiere, de estudiantes por docente, ¿no? Porque también hay que considerar muchas veces que los mismos chicos aprenden de sus compañeros, hay algo que se da en el sistema de aprendizaje que termina colaborando también con esa forma. Entonces, lo que vemos y lo que proponemos en el informe es de alguna manera ver qué otras cosas se pueden hacer con esta reducción, si se quiere, de cantidad de chicos que vamos a tener para mejorar y responder a algunas de las insatisfacciones que tiene el sistema, como por ejemplo lo que tiene que ver con la calidad educativa. Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad educativa, que es una de las grandes demandas que tenemos en Argentina con esa transición demográfica? Es uno de los puntos que abordamos en el informe. Lógico. Y el tipo de contenidos que necesita el nuevo sistema educativo, digamos, ¿ustedes están evaluando hacia dónde va a ir el sistema? ¿Cuál vamos? Bueno, tener ese sistema de contención es algo que también tiene que ver con el rol de la docencia. Y por último, lo que decías, ¿no? El fortalecimiento pedagógico. ¿Cuáles son esas herramientas que les vamos a dar a los docentes para también un mundo que está cambiando, ¿no? Que tiene que ver con la transición hacia la inteligencia artificial, con cómo cambió el conocimiento, con cómo se pone el conocimiento? Bueno, algo de eso para nosotros tenemos que empezar a poner el ojo en ese lugar para que los docentes estén preparados para ese mundo que se viene, donde vamos a tener menos chicos y tal vez algunas demandas o algunas complejidades que tienen que ver con los problemas del nuevo ciclo. Claro. Y la escuela, que digamos
uno tiene el recuerdo de que inicialmente, sobre todo la escuela obligatoria, tuvo que ver también con la construcción de una idea de nación, de ciudadanía. Hoy, digamos, son desafíos que en algún punto están superados. Pero hoy uno ve, digamos, el problema de la soledad, de la falta de socialización, de un mundo todo intermediado por pantallas, y la escuela probablemente pueda dar respuestas a eso, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que la escuela sigue siendo uno de los espacios de encuentro que se siguen sosteniendo en un mundo que de alguna manera también se está volviendo muy virtual. Por eso también nosotros alertamos de alguna manera a esta cuestión de la transición demográfica, porque vamos a ir también a una escuela, sino con cada vez menos chicos, ¿no? Dentro de un aula. Entonces, creemos que eso tiene una serie de problemas. En primer lugar, que es muy ineficiente también, ¿no? Porque como te decía antes, hay un número de estudiantes por docente que si nos pasamos para el otro lado, puede no ayudar a mejorar los aprendizajes y encima es muy caro, ¿no? Entonces, claro, ahí analizamos algunas cuestiones que tienen que ver con cómo aprovechamos mejor esos recursos, cómo hacemos una inversión más inteligente, cómo podemos hacer para que los docentes, que ahora tal vez no van a tener una carga tan grande por los chicos, bueno, puedan formarse en algún otro aspecto, puedan hacer lo que se llama parejas pedagógicas, por ejemplo, procesos de tutoría. Eso es un punto fundamental. Y lo otro que decíamos recién, ¿no? Que hay algo que sucede dentro del aula cuando los chicos están con sus pares, que tiene que ver con la sociabilidad y demás, que es muy importante, que también influye en el aprendizaje. Entonces es importante que no vayamos hacia una escuela con muy pocos chicos dentro del aula, porque es ineficiente y porque genera este tipo de problemas. Me quedé pensando un poco, ¿no?, en esta caída, medio millón menos de estudiantes en la provincia de Buenos Aires para 2030. Estamos acá nomás. Sí. La caída en Santa Fe, 100.000 estudiantes menos, nos estabas diciendo, más o menos. Sí, correcto. En solo, ¿qué?, 4 años. Sí, correcto. O sea, que y la caída, digamos, ¿se va pronunciando año tras año o ya está presente en las escuelas? Mira, ya venimos de una caída que viene más o menos desde el año 2016. O sea, venimos hace 10 años en este proceso donde vemos cómo se está dando una transición demográfica hacia que tiene que ver principalmente con la caída de la natalidad, ¿no? Y con cómo se va transformando, digamos, demográficamente nuestra sociedad. Así que es un cambio que ya se viene viendo, pero que se va a seguir profundizando hasta 2030. Por lo menos en las proyecciones que nosotros tenemos y que podemos hacer también de forma certera, ¿no? Sin hacer futurología, por decirlo de una manera. Podemos precisar, por las reglas también de la demografía, que hacia 2030 vamos a tener esta caída grande. Hay que ver después cómo continúa esto, ¿no? Si sigue habiendo un descenso o no, eso es algo que ahí ya no nos cuesta un poco poder mirar hacia más adelante, pero sí podemos tener claridad de que hasta 2030 vamos a seguir con este pronunciamiento de la caída de la cual ya venimos. Entonces hay algo que tenemos que empezar a hacer porque es algo que ya vemos que se está afectando, por ejemplo, en el nivel inicial, ya está sucediendo desde hace unos años, que en algunos lugares donde hace unos años atrás no tenían vacantes, hoy en día tienen un sobrante de vacantes, ¿no? Entonces ahí hay que actuar rápidamente para también aprovechar los recursos que tiene la educación, ¿no? Porque si no, también se puede llegar a caer en una idea de que, bueno, son recursos innecesarios, y nosotros vemos ahí que tenemos un grupo de demandas insatisfechas en el sistema educativo que bueno, que ahora tenemos un momento para poder aprovechar y hacer una mejora de esas demandas, ¿no? Poder tomarlas y mejorar, por ejemplo, la calidad del aprendizaje, que es uno de los grandes temas. Exactamente, porque se viene hablando mucho acerca de qué pasa con la calidad de los aprendizajes, cómo se gradúa la gente, cómo termina en la escuela. En muchos casos se habla de aprendizajes muy deficientes en el sistema y bueno, probablemente sea una oportunidad, ¿no? Sin lugar a dudas en ese sentido, porque ahí lo que vemos es que desde hace un tiempo a esta parte venimos a una caída grande, ¿no? Analizando las pruebas internacionales, vemos, por ejemplo, de comprensión lectora tenemos 1 de cada 2 chicos con problemas de comprensión lectora. Vemos que antes, no sé, hace más de 20 años atrás estábamos primeros en los rankings internacionales y hoy estamos por debajo de países como El Salvador. Vemos que los chicos llegan también a la secundaria sin poder resolver una regla de 3 simples, solo 1 de cada 4 puede hacerlo. Entonces ahí sin dudas hay un desafío importante que ahora se nos presenta, nada, como por decirlo de alguna manera, para aprovechar y para poder trabajar en eso. Y también ahí
porque tampoco uno tiene que pecar de optimista. Lo que también nosotros queremos alertar es, bueno, la política educativa tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no vamos a ir hacia un sistema muy poco eficiente y que va a seguir sosteniendo los mismos problemas que viene teniendo en el último tiempo. Exactamente. Me quedó un poco ya que aprovechamos por una pregunta un poco lateral, ¿no? Decías, los resultados que hoy tenemos son peores que los que teníamos hace 30 años en varias mediciones. ¿Eso se debe ustedes lo atribuyen más que nada a una cuestión social, a alguna deficiencia en el modo en que la escuela ha estado trabajando? Hubo cambios en la planificación, en la pedagogía y todo, pero también hubo cambios a nivel social. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, siempre esta es una pregunta difícil de responder para los tiempos radiales, pero voy a no esquivar el bulto. Porque siempre cuando hablamos de los problemas educativos hay que tener en cuenta una cantidad muy grande de factores que influyen, ¿no? Influye desde el nivel socioeconómico hasta cosas propias que pasan en la escuela. De hecho, a mí siempre me gusta insistir mucho en esta segunda parte, porque si no se suele creer que el sistema educativo no tiene mucho para hacer y que lo que hay que resolver es el tema de la pobreza, que sin dudas es un gran tema, pero también tiene mucho para hacer el sistema educativo, porque cuando comparamos cómo nos va con países similares a los nuestros, que tienen los mismos problemas en Latinoamérica y demás, vemos que muchos en ese mismo ranking se mantuvieron o mejoraron y nosotros fuimos un poco en retroceso, ¿no? Entonces hay algo ahí de la política educativa que tiene que trabajarse un poco mejor para poder obtener mejores resultados. Pero respondiendo a tu pregunta, yo diría eso: hay problemas que tienen que ver con cuestiones de cómo el sistema educativo se ha ido transformando, obviamente cuestiones sociales, porque también vemos que este deterioro es un deterioro que se viene viendo en varios países del mundo, no solamente es en Argentina, pero en Argentina vemos una caída más pronunciada. Entonces ahí creemos que tenemos algo para hacer, desde cómo organizamos nuestra formación docente, desde cómo mejoramos la inversión que hacemos en nuestros recursos, que en Argentina teníamos una ley del 6% que se venía de alguna manera sosteniendo, no cumpliendo, que también ese es un tema, pero que de alguna manera veníamos, por decirlo de alguna manera, teniendo como un piso. Bueno, creemos que tenemos que ir hacia un sistema que tenga una inversión más inteligente, que lo piense un poco mejor. Hay muchísimas cosas para mejorar, desde lo pedagógico sin duda también. Ahí, como no es tanto mi área de expertise, intento no meterme tanto, pero sin dudas hay muchos debates alrededor de cuáles son los mejores métodos y demás. Y ahí lo que decimos siempre desde Argentinos por la Educación es: lo importante es utilizar lo que funcione, ¿no? Y utilizar la evidencia. Lo que no medimos no lo vamos a mejorar, entonces poder tener evaluaciones es algo que contribuye mucho para entender en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En el último tiempo vemos un retroceso en cómo nos vienen llevando esas evaluaciones, entonces tenemos que mejorar un poco para poder ir hacia mejores niveles de la calidad. Gracias por este contacto con el ET8, Maximiliano. Muchas gracias a ustedes y bueno, invito a quienes quieran conocer más de este informe, de nuestro trabajo, que vean en nuestras redes sociales, Argentinos por la Educación, que van a encontrar este y muchos otros informes sobre educación. Así que gracias por el tiempo. Muy amable. Massimiliano Pisani, integrante de esta organización que se llama Argentinos por la Educación. No aceptes campañas visuales ilegales. Ponen en riesgo tu salud visual. Tu profesional de confianza y las ópticas habilitadas son el sitio seguro.